Hola, ¿cómo están? Segundo vivo, segunda entrevista en este ciclo de entrevistas que empezamos la semana pasada con trabajadoras y trabajadores esenciales, los esenciales le pusimos a este ciclo porque queremos retratar y queremos hacer caso y tomar cuenta de la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que están hoy sosteniendo a nuestra forma de ver la cuarentena. No estoy solo, por supuesto, está la plata sindical, es una mesa de tres patas que la componen mis compañeros Alejandro Moyano y Ariel Tino. En el caso de Alejandro Moyano, en este momento se va a sumar para acompañarnos. Ya en breve se suma Ale. Y 16:30 tenemos la entrevista. Ahí está el ¿Cómo Flaco. estás? Hola Flaco, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Patricio? ¿Se Un escucha bien? gusto estar compartiendo este vivo con vos. Vamos con lo técnico. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Te decía que 16:30 tenemos la entrevista en vivo, Ale. Ya te había presentado a vos y al Negro Tino. Con Bueno, Mario Amado, que es un delegado de Carrefour, de la empresa Carrefour, y además es el titular de la agrupación La Voz de Comercio. Es una agrupación, Flaco, que, bueno, vos también lo sabés, así se ha es. destacado en estos últimos días por recoger, hacer un rastrillaje y publicar los casos de COVID en los diferentes supermercados de la capital de Gran Buenos Aires, de todos los supermercados. Exactamente, se vienen dando ya casos de gente infectada por COVID-19 en varios supermercados de la capital federal, de la zona del AMBA, que es la zona metropolitana, de los primeros distritos del conurbano. Y es una situación que se viene Flaco, denunciando. Sí, por ahí soy yo, pero no se te está escuchando bien, ¿eh? a ver, Ahí, ahí me estás escuchando. sí, ahí te escucho un poco mejor. Bueno, te decía que se vienen dando casos ya de varios infectados de COVID en supermercados de la zona del conurbano, de la zona de Capital Federal. Ya hay varios casos denunciados, algunos incluso que han terminado en escándalo, como es el caso de lo que pasó en Constitución con el supermercado Cotos. Y bueno, los trabajadores vienen denunciando que no se toman medidas de higiene, así que bueno, va a venir bien el testimonio de Mario Amado para que nos cuente un poco de esto. Así es, correcto. Se escucha un poquito entrecortado, Flaco. Si querés ir probando A por ahí ver, otro manos libres o querés probar ahora otro un tipo de conexión, segundito. mejor Ahí aprovechemos vengo, ¿eh? este tiempo, Aprovechemos un como no. poquito. Y bueno, la verdad que la entrevista la queremos hacer extensiva también acerca de otros temas que nos parecen muy importantes, mientras el Flaco se fue a buscar otro manos libres y nos dejó una hermosa imagen de su biblioteca. Eh, acerca saludamos a Amaranta Moauro que nos dice, Flaco, para nuestra tranquilidad, está en el vivo Amaranta Moauro, que se escucha bien. Saludamos también al director de Enfoque Sindical, Emiliano Correa, que está en el vivo, el compañero Emiliano Correa, le mandamos un gran abrazo. Nos dice Amaranta Mauro que se escucha bien. ¿Se escucha Y bien? también Perfecto. sí, en esta sección de saludos quiero agregar, lo estarás viendo quizás Flaco, a la tercera pata tan importante como las otras dos de la pelota sindical, que es Ariel Tino. Hola Negro Tino, que también está en el vivo, quizás ahora en breve lo sumamos al vivo. Bueno, bien, como bien decía Ale, esto es lo principal, digo, esto es lo que quizás más visibilidad tiene respecto de la actividad de la agrupación La Voz de Comercio. Pero lo cierto es que queremos hacer extensiva, decía la entrevista con Mario Amado, hacia otros asuntos que tienen más que ver con la cuestión interna, la cuestión política, la cuestión sindical, la cuestión organizativa del sindicato de comercio, que siempre es como una especie de perla muda, gigante, ¿no? Una especie de El isla gigante muda, dormido. el famoso gigante dormido que Famoso. está con tantos empleados, tantas empleadas de comercio. Saludamos a la agrupación La Voz de Comercio, que ya está desde su perfil sumándose al vivo también, que desde tanto abarca tantas realidades tan diversas y que sin embargo se sabe muy poco. A pesar de esto, hace unos días atrás, hace muy poquito,
su secretario general, Armando Cavalieri, ofreció una entrevista en el programa Toma y Daca, conducido por el colega Mariano Martín, colega de C5N, del diario Ámbito Financiero, especializado también en lo que hace el mundo del trabajo, el sindicalismo y las pymes. ¿La pudiste escuchar, Flaco? ¿Pudiste sacar extractos de Sí, esa entrevista? sí, estuvimos escuchando la entrevista con el colega Mariano Martín. Un Cavalieri que salió básicamente, parecía una militancia anticuarentena, a decir que esto termina incluso con una reforma laboral. Es una de las primeras voces dentro del sindicalismo que viene a apoyar la idea de una reforma laboral, diciendo que, bueno, que los comercios no dan para más y que tienen que reabrirse. Es la discusión que se viene dando por ahora en el ámbito que se viene intentando implementar desde la derecha, la idea de empezar a flexibilizar en sintonía con los dichos de Armando Cavalieri. También los economistas de Mauricio Macri salieron a decir que se tiene que abrir la economía, empezar a abrir la cuarentena, quiero decir, con lo cual va todo en la misma consonancia, ¿no? Todo parte de un mismo paquete. Correcto, un Cavalieri que sale a militar el fin de la cuarentena en el medio de el comienzo del brote más agudo de COVID, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A veces uno, digo, con todo respeto, ¿no? Respetando las investiduras, Cavalieri es una persona elegida democráticamente por sus afiliados y afiliadas, hasta donde sabemos. Uno se pregunta dónde vive esta gente, porque casi en simultáneo, mientras afirmaba que se tenía que flexibilizar la cuarentena o terminar la cuarentena, al mismo tiempo en que él intuye o vislumbra la posibilidad de una reforma laboral a partir del contexto del COVID, el crecimiento de los casos, el crecimiento de cada vez más contagiados por coronavirus, el crecimiento de casos en supermercados, solamente en supermercados. Supermercados es un rubro de lo que hace al sindicato de comercio, que es muy diverso, abarca muchísimos, pero muchísimas actividades. La semana pasada, cuando hablábamos con Mauro Flaco, muchos de las empresas que se dedican al reparto encuadran a sus trabajadores como servicios y están dentro del sindicato de comercio. O sea, fíjense Exactamente. la diversidad de actividades que puede abarcar. Entonces, en el medio de todo esto, Cavalieri hablando, de eso vamos a hablar con Amado, vamos a preguntarle al respecto. Particularmente yo quiero conocer, además de la actividad de la agrupación, que nos parece realmente llamativa, por lo menos yo me enteré particularmente de un caso de COVID en un supermercado de mi barrio, donde yo vivo, gracias a la agrupación de Amado. Esto es literal. Gracias a la Voz de Comercio me enteré que no me importa cuál, porque hay que proteger a los laburantes, pero en un supermercado de mi barrio, yo vivo en un barrio de la capital federal, había contagios. Ni la empresa, ni la conducción del gremio, ni sus secretarías pertinentes, prensa por ejemplo, informan y estimo que informarán al respecto. Entonces, también quiero preguntarle a Amado, Flaco, y te lo cuento a vos por esta cosa del vivo, de que no puede haber más de 2 personas, si no se lo preguntarías vos, acerca de cuál es el futuro o el presente, mejor dicho, de una oposición, si hay oposición en comercio. Sí, recordemos que, bueno, Mario Amado, para quienes no sabían, participó en las listas que enfrentó en la elección anterior que pasó Armando Cavalieri, la lista Granate Morada, que encabezaba Ramón Muerza. Bueno, calculo que Mario Amado nos contará ahora en qué quedó la oposición de Cavalieri, cómo han quedado conformados los espacios. Sabemos que es el mismo Cavalieri que, al igual que otros sectores, como por ejemplo sectores que han pactado, como por ejemplo el pacto de la CGT y la UIA. ¿Qué opina también respecto a eso? No nos olvidemos que el gremio de comercio es uno de los gremios que marca tendencia a nivel nacional, es uno de los gremios En paritarias, claro. que fija en paritarias, exactamente. Se vienen ahora las paritarias, también es un buen momento para charlar eso. Saludamos a Lucas Cranco también, que se suma al vivo, que es un viejo amigo y compañero justamente de comercio, ex delegado de la empresa Musimundo, y está el Negro Tino. Al Negro Tino quiero decirle que si pide la solicitud ahora, así lo puedo gestionar, lo echamos al Flaco y lo agregamos al Negro Tino. Hacemos un despido express, como suelen hacer lamentablemente las empresas de nuestros rubros, y lo agregamos al Flaco. Si está todo listo, cuando quiera el Negro Tino lo sumamos.
Dale, bueno, Ya en breve, ahí, bueno, saludo compañeros, un abrazo grande, nos manda Lucas Cranco, que estaría bueno que nos aclare si sigue siendo ciudadano de Villa Urquiza. Pues bueno, viste, no es ciudadano de la Argentina, él no. es ciudadano de Villa Urquiza. Compañero, les voy Eh, mandando un gran abrazo, así le dejo el espacio a Ariel Tino y después le dejamos el espacio al compañero Amado, así podemos escuchar sus palabras. Yo los voy saludando. dale, Flaco, igual Flaco, una cosa más, si el negro tiene Sí, algún problemita de conexión, por ahí volvés. Lo despedimos, bueno, pero por ahí dale, vuelve, ¿ok? dale. Dale. Vamos ahora a hablar con el negro Tino. Ahí está el negro Tino, vamos a ver si lo agregamos y eh, empezamos a hablar un poco con él. Bueno, les decía que estas son algunas de las preguntas que tenemos pensado para hacerle a Mario Amado y en la voz de Amado quizás escuchar un poco, por lo menos otra realidad. Tino, ¿cómo estás? Buenas tardes, negro. ¿Qué decís, Pato? ¿Cómo estás? Escuchándolos Bueno, atentamente. Tenía unos problemas de conexión, pero ya se pudo solucionar. Los escucho atentamente a vos y al flaco que le mando un saludo. Bueno, para los que no lo conocen, Ariel Tino es, como decíamos, la otra pata, fundamental pata, República de Villa Urquiza, nos dice Lucas Cranco, y cierro paréntesis acerca del compañero. Es la tercera pata, decíamos, tan importante como las otras dos de lo que hacemos la pelota sindical. Y como decía, como estábamos hablando con el Flaco Ale, ya estamos en la previa, estamos ya 16:30 hablamos con Mario Amado, titular de la Perfecto. agrupación La Voz de Comercio, delegado del Sindicato de Empleados de Comercio de la empresa Carrefour. Le decía Negro que, te voy a decir Tino, porque son todos negro y flaco y la gente se marea, ¿viste? Claro, sí, 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 Entonces, sí. Lo hacemos es, fácil. ¿Para qué la vamos a hacemos más complicarlo? fácil. Que bueno, queremos conocer un poco la realidad de este sector en este ciclo que ya podemos llamar ciclo, Ari. Ya podemos llamarle Sí, ciclo de entrevistas, porque vamos a seguir haciendo estas entrevistas con esenciales, los trabajadores y las trabajadoras que sostienen la cuarentena. La cuarentena sigue y la sostiene en contrabajo, no la sostienen quizás lo que estamos haciendo en la cuarentena, tenemos el privilegio de hacer la cuarentena, sino que la sostenemos, la sostienen aquellos que siguen trabajando para que podamos quedarnos en nuestras casas. sí, lo Saludamos importante a es toda la esto. audiencia que se está sumando, negro, me decías. Sí, no, que lo importante es esto, ¿no? Que tengan un lugar los trabajadores donde expresar sus demandas, sus inquietudes en esta incertidumbre laboral a distintos niveles que hay hoy por hoy, porque parece que a través de los medios que los únicos que sostienen la cuarentena son los empresarios y sus dádivas, ¿no? Como que la voz del trabajador está exenta de todo esto. Que correcto, y refuerzo e insisto sobre el concepto de que los trabajadores y las trabajadoras son los que logran que se sostenga la cuarentena. Esto es importantísimo. Por Exactamente. eso decíamos, bueno, que los trabajadores se conviertan en dirigentes sindicales, por supuesto lo celebramos, es lo que debe pasar. Sin ser puntual, digo, no hace falta hacerlo. Todos sabemos que hay mucha gente que termina de dirigente sindical y por ahí nunca trabajó en la actividad o en el sindicato en el cual es dirigente. Entonces, que los dirigentes sindicales y las dirigentes sean trabajadores que se conviertan en dirigentes, lo celebramos. Pero en el mientras tanto, quizás no son los dirigentes los que sostienen con su cuerpo la cuarentena. Y no lo son porque, bueno, se han ganado un lugar después de muchos años. Hoy son los trabajadores. Son los trabajadores de salud, los trabajadores de comercio, los trabajadores de las aplicaciones, son los docentes que están dando clases online y saludamos a toda la audiencia, a Manuel Llanes que también se unió. Eh, Los trabajadores en negro, ¿no? También los han llamado trabajadores en negro que aportan que tanto. correcto, y que son los que, insisto, sostienen y sostienen la cuarentena, ¿no? Y que ahora, afortunadamente, se convierten en sujetos del derecho nuevamente, están visibilizados a partir de la necesidad que tenemos todos de que sigan trabajando para sostener, insisto, la cuarentena. Estamos 16:30 clavado, negro. Voy a ver si no sé si Pero está Mario.
no te vayas, negro, volví a decir No, no. que se sume ya para empezar la entrevista con, con Mario Amado, titular de la agrupación La Voz de Comercio, delegado del Sindicato de Empleados de Comercio por la empresa Carrefour. Y yo te voy despidiendo, negro, así le damos lugar a Mario. Perfecto, perfecto. Les mando Te un agradezco abrazo que y por no, y favor. preparémonos, te quería decir esto, negro, preparémonos, le digo a la audiencia, te lo digo a vos, porque las entrevistas que vienen no voy a hacer siempre yo, la va a hacer Ale, la va a hacer Tino, así que de paso lo van conociendo. Cada uno tiene su estilo y su impronta, y todas las voces es importante que se escuchen. Te mando un abrazo, Ari, Un abrazo y muy agradecido por el espacio, Pato. a vos. Eh, Bien, como les estaba diciendo, ya tenemos que ir sumando a Mario Amado eh, para comenzar esta entrevista. Segunda entrevista de nuestro ciclo, los esenciales. Vamos a ir a buscarlo a Mario para comenzar esta entrevista. Ya se está sumando, como les decía, o si es directamente de La Voz de Comercio, a ver, porque por ahí está acá, ahí, claro. Ahí soy yo que... Ahí está Mario. ¿Qué tal, Mario? Buenas ¿Cómo te tardes. va? Buenas tardes, Patricio. ¿Cómo estás? Te estaba buscando como Mario Amado, yo de un torpe Claro, de la política. No, claro, estás como con el perfil de la agrupación La Voz de estoy con el, Comercio. sí, el otro es un perfil personal que trato de mantenerlo para algunas cuestiones, pero lo que tiene que ver con el trabajo y con la actividad sindical me parece correcto tener el de la agrupación, que es el espacio que hoy estamos tratando de hacer crecer. Mario, por supuesto, primero te agradecemos por tu tiempo en este feriado, te decimos feliz Día de la Patria, hago extensivo esto a la audiencia y a los compañeros que me precedieron. Y lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo nace y a partir de qué motivo nace La Voz de Comercio como agrupación que, si vos me dijiste y pudimos charlar fuera del micrófono, no solamente se circunscribe a lo que es los supermercados, sino que es representativa de varias empresas y diferentes rubros? Sí, nosotros estamos presentes en rubros diferentes, como la recaudadora de caudales Brinks, la casa de deportes Stock Center y Dexter. Estamos presentes en Rodó, Coppel, Frávega, en lo que es el retail, y en Vital, una sucursal de Vital en Capital, Walmart, y estamos presentes en Carrefour Warner Supermercado y en el formato Market, donde tenemos 11 sucursales donde tenemos nuestros delegados y estamos trabajando. Y el motivo por el que surgió la Voz de Comercio es porque realmente nosotros, como decía tu colega hace un rato, nosotros participamos e integramos la lista que encabezó Ramón Muerza en la elección pasada, pero después de transcurrido un tiempo notábamos que necesitábamos justamente tener una voz y decir lo que queríamos decir como oposición, y no estábamos encontrando el espacio, así que creamos uno propio en el mes de noviembre del año pasado, ante 400 personas en un teatro en la zona de Almagro 11. Lanzamos la agrupación con la participación, te repito, de 400 trabajadores que salieron de su lugar de trabajo, que se quedaron después de horario para poder ir, sin haber puesto más que la fecha y la hora, y la verdad que eso nos dio mucha energía, mucho impulso. Es más, lo habíamos hecho a propósito, adrede, hacerlo en un día difícil para ver si realmente la gente estaba convencida de acompañarnos, y así nació esto que gracias a Dios va creciendo, y que vamos encontrando un lugar, un espacio dentro del Sindicato de Comercio. Mario, nosotros observamos, así fuimos acercándonos a la agrupación, más allá de lo específico de cada empresa, pero fuimos observando desde la pelota sindical de que ustedes hacen un trabajo concienzudo, lo decía antes, lo mencionaba con mis compañeros, acerca de los casos que se van dando en las diferentes empresas de COVID, y realizan unos informes y unos comunicados públicos mediante los cuales van haciendo el rastrillaje
de estos casos, ¿no? Le decía incluso a Alejandro, mi compañero, que yo en particularmente me enteré de un caso en un supermercado gracias a la agrupación de ustedes, donde iba a comprar, digo, como vecino. Y así que lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es la situación real? Porque no hay informes de la empresa, no esperamos otra cosa, tampoco hay informes de la conducción del sindicato, de ninguna de sus estamentos institucionales comunica acerca de cuál es el estado de los trabajadores, las trabajadoras de comercio respecto a los contagios de COVID. ¿Qué es lo que ustedes pudieron recabar como información hasta ahora? Mira, nosotros en primer lugar, desde el día 1, asumimos el compromiso de informar los casos que se iban dando en Carrefour, en especial. Acá hay un comportamiento dispar por parte de las empresas. Hay algunas que informan internamente, como el caso de Carrefour o de Walmart, informan internamente de los casos, y hay otras que directamente no lo hacen, ni en forma interna ni externa. Nosotros creemos que es necesario que los trabajadores y trabajadoras y la gente, el cliente en general, esté informado de lo que está pasando, porque también así vamos tomando dimensión cuando exigimos las medidas de seguridad que exigimos, decimos, che, mirá, nos está pasando tal cosa y está pasando, no sé, para decirte algo, en la última semana hubo 30 casos. Es muchísimo para una semana. Es muy ¿no? claro. Al día de hoy tenemos 67 casos registrados en las diferentes cadenas, con alguna que no tuvimos ninguna información porque no pudimos recabar información ni de adentro ni de afuera de la empresa. Yo creo que hacen mal las empresas en no informar los casos, porque si no queda en la sospecha. Entonces, ¿qué mejor para un cliente de saber que si en tal Carrefour existió un caso de COVID, se desinfectó, se tomaron las medidas y ahora está nuevamente abierto para recibirlo y que pueda comprar tranquilo? Si queda el rumor, el cliente va a comprar intranquilo. Esto es contraproducente inclusive para las compañías. Pero bueno, no todos lo están entendiendo. Y después, con respecto a lo que vos decís, la conducción del gremio, ni la Secretaría de Prensa, que debería ser la encargada de decir qué es lo que está pasando en la capital federal, ni tampoco la Secretaría de Higiene y Seguridad. O sea, yo no vi un solo comunicado de la Secretaría de Higiene y Seguridad, que sería la encargada del área, ni tampoco vi que salieron a realizar inspecciones para ver si los protocolos que dice Cavalieri que se firmaron están siendo cumplidos. Entonces, también no espero mucho más de la gente que conduce determinadas secretarías del gremio, ¿no? Realmente creo yo que el sindicato de comercio no está actuando a la altura de las circunstancias, y creo también que el COVID va a marcar un antes y un después en las relaciones laborales y también en la representación gremial. Bueno, algo nos adelantaste o me adelantaste porque mi pregunta iba por ese lado. Te iba a preguntar, seguramente escuchaste las declaraciones de Armando Cavalieri. Armando Cavalieri no habla mucho en su vida, No. es secretario general desde 1986 del Sindicato de Empleados de Comercio, y excepto, corregime Mario, vos tenés más experiencia que yo, excepto algunas excepciones en la década del 90, él después no es muy ameno o no es mucho de hablar con los medios. Sin embargo, hace muy poco habló, hace unos días, y dio unas declaraciones que dan por lo menos para el análisis. Digo, yo tengo posición tomada, pero quizás mi rol no conviene que yo me exprese de esa forma. Él dijo, literal, ¿no? Está el audio en Radio Cut, eso es importante también, no es una entrevista gráfica, es una entrevista radial, con lo cual ha quedado el registro de su propia voz diciendo lo que dice. Él dijo que hay que levantar la cuarentena porque no se puede vivir en cuarentena, y afirmó, sin detalles, también hay que hacer la salvedad, de que el coronavirus va a dejar como contexto la posibilidad de una reforma laboral. ¿Qué opinas acerca de eso? Mira, las declaraciones dejaron un poco más que esos dos conceptos, ¿no? Y cosas que a mí me molestaron muchísimo. Entre otras cosas, dijo que no eran muchos los casos de trabajadores de supermercados contagiados, o sea, lo que habla de un desconocimiento absoluto de la situación, o para él 67 compañeros y compañeras en Capital y el Gran Buenos Aires son pocos. Para nosotros no. De hecho, nosotros ayer sacamos un comunicado sentando oposición con respecto a esto. Me parece a mí irresponsable hablar de la posibilidad de una reforma laboral en este contexto,
Todos sabemos que el COVID va a marcar un antes y un después en las relaciones laborales y en la relación de fuerzas a futuro, ¿no? Donde yo creo que los sindicatos van a quedar debilitados porque la pérdida de puestos de trabajo va a traer por consiguiente una pérdida de afiliados en los sindicatos y eso quita fuerza. Así que me parece realmente desubicada la frase como para emplearla en este momento. Y segundo, con respecto a lo que dijo de abrir indiscriminadamente los comercios, me parece que también está desconociendo lo que está pasando. Si justamente en esta semana que se flexibilizó un poco la cuarentena aparecieron y fueron apareciendo mucho más casos que los que venía habiendo de coronavirus, me parece que sería irresponsable hacerlo. Y nosotros desde esta agrupación confiamos plenamente en la política llevada adelante por el gobierno nacional en materia de manejo de la pandemia y creemos que el momento oportuno para abrir todos los comercios va a ser el momento en que lo determine el gobierno. Recién también nos hablabas más al principio, Mario, acerca de cómo era la génesis de La Voz de Comercio. Y bueno, a propósito de eso, si bien algo nos adelantaste, yo te quería preguntar, porque en el 2018, la verdad que había generado una expectativa muy grande lo que era ese frente sindical que enfrentaba en elecciones a Cavalieri, que además había tenido ciertas acciones en lo que hace al área, al nivel jurídico, que había denunciado, maniobras espurias respecto al padrón electoral, que tenía varias denuncias también respecto a malversación de fondos en la obra social, en OSECAC, la obra social de los empleados de comercio. Tenía ciertas acciones que eran realmente disruptivas para el momento, había generado mucha expectativa, parecía que no iban a elecciones en un momento, de repente decidieron participar de esas elecciones, fueron a elecciones, y otro capítulo de la novela, vale la pena recordarlo, que fue las elecciones donde Cavalieri dice que gana por 400 votos, en un discurso que yo particularmente lo vi por YouTube, en un discurso trasnochado de las 4 de la mañana, no sé si lo recordás, Mario. Y Ramón Muerza, por otro lado, que era quien encabezaba ese frente, vos también eras candidato a dirigente. A secretario administrativo, sí. A secretario administrativo, correcto. Ramón Muerza dice, bueno, no ganó Cavalieri, ganamos nosotros por 200 y pico de votos. Bueno, yo recuerdo que yo tenía un compañero en comercio que destacaba la composición de la lista de la Bordeaux, ¿cómo era la Granate Morada? Granate Morada. La Granate Morada porque decía, son 5 dirigentes y el resto son todos delegados de base. Si no recuerdo mal, Ramón Muerza, Aldeco, Cristian Jiménez, Medina, Molina y yo venía de la federación. Éramos 6 en realidad. 5 de la Capital Federal y 5 en el Sindicato Capital Federal y yo que estaba ocupando el cargo de subsecretario de internacionales en la FAESI. En lo que sea la federación, en FAESI. En la federación, sí. De esos 6 dirigentes, el resto tuvo una lista de base. A Ramón Muerza lo vimos protestando en un coto de Ramos Mejía junto a Alfredo Coto. Del resto de los dirigentes, con mucho respeto lo digo, no sabemos más nada, no sabemos nada ni, por lo menos yo por ahí soy un ignorante, no sé nada de Molina, no sé nada de los Jiménez, desaparecidos de la acción sindical por lo menos, de la acción política sindical. Sin embargo, La Voz de Comercio se planta, aparece como una opción y sigue haciendo política gremial, sigue intentando representar a ese conjunto, 12.000 y pico de votos, recuerdo que había sacado ese frente, que claramente no tiene nada que ver con las políticas de Cavalieri. Mi pregunta concreta después de este recuento es, ¿hay oposición en comercio? ¿Hay oposición a la conducción de Cavalieri? Sí, mira, ahí me gustaría explayarme con respecto al reconto que hiciste de la situación. En principio te digo que sí, hay oposición y desde La Voz de Comercio queremos ser una opción diferente y queremos ser una oposición diferente. Nosotros queremos trabajar con ideas claras, queremos llevar nuestro saber hacer a las diferentes empresas, no solamente a las que hoy están con nosotros, sino a todo lo que se quieran sumar, en un espacio donde prime el debate, en un espacio donde prime la capacidad de quienes tengamos que conducir más allá
de la cantidad de votos que esa persona traiga, ¿no? A veces se comete el error de discutir las listas por la cantidad de votos que alguien arrastra, y eso de repente te puede dejar afuera a personas que puedan ser muy capaces para ocupar un lugar. Brevemente te digo lo del 2018. El 2018 yo creo que fue una excelente lista conformada con más del 50% de mujeres, con muchos delegados de base, muchísimos delegados de base, y de hecho fuimos a la elección sin padrones, o sea, fuimos a oscuras, a ciegas. Sin embargo, así hubo más de 10.500 trabajadores, en realidad tuvimos 11.000 y pico de votos, pero hubo más de 10.000 trabajadores activos que votaron a la Granate Morada contra 6.000 creo que votaron a la lista de Cavalieri. O sea, los trabajadores y trabajadoras de comercio en el 2018 ya se pronunciaron, ya dijeron que quieren una conducción diferente, que quieren un gremio diferente. Pero bueno, no nos olvidemos la complicidad de Macri, la complicidad de Triaca, ¿no es cierto? Claro, estaría bueno, perdón que te interrumpa, Mario, sí, que expliques eso, porque ha quedado, por lo menos desde mi sentido común, creo que en general, una sensación de que Cavalieri ganó las elecciones limpias y que Cavalieri gobierna democráticamente. Entonces, de ninguna manera. Mira, ya a partir del momento en que tu caudal de voto está compuesto por trabajadores, compañeros jubilados, y por la estructura que ni siquiera deberían estar en este sindicato, porque deberían de ser de UTEDIC, ¿no es cierto? Ni siquiera deberían estar encuadrados. Entonces, cuando se lleva a votar a la gente de OSECAC, cuando se lleva a votar a la gente de País, la estructura serían los empleados de la obra social, los empleados del sindicato. Esa gente va hasta con voto marcado y voto en cadena para que no puedan votar otra cosa. Entonces, eso, y que además, Mario, tampoco se le puede cargar las tintas a esta gente que de última está cuidando su laburo, ¿no? No, de ninguna manera. Por eso digo, esta gente fue hasta inclusive llevada con el voto cadena, con el famoso voto cadena, donde quien sacaba los pies del plato iban a terminar en la calle, que lamentablemente después terminaron despidiendo un montón de gente. Pero digo, nosotros fuimos a ciegas a esa elección, sin un padrón, y el mismo día de la elección el Ministerio de Trabajo determina que podían votar sin carnet de afiliado, solamente con estar en el padrón que no habíamos recibido. O sea, yo sé que en la conciencia de los dirigentes, de los directivos, hay una gran diferencia entre dirigente y directivo. De los directivos que acompañan a Cavalieri en la conducción, ellos mismos saben que su representatividad no es legítima. Ellos saben que si no fuese por Triaca, esto no hubiese pasado. Pero bueno, también tenemos que hacer un mea culpa, y yo siempre dije que nuestra culpa fue no haber reventado las urnas con más votos todavía, ¿no es cierto? Creo que en algún punto no podemos decir que hicimos todo bien. Si hubiésemos hecho todo bien, estábamos sentados en los sillones nosotros. La realidad es que hubo mucha trampa, pero bueno, yo siempre cuando a mí me preguntaron después qué pasaba o qué pensaba les decía, esto es como el fútbol. Cuando en el fútbol te hacen un gol con la mano, vos decís, no, fue con la mano, pero si el árbitro cobró gol, viste, a sacar del medio y a seguir jugando. Y eso es lo que hicimos desde la Voz de Comercio, sacar del medio y comenzar a jugar. Por eso desde el día 1, pasada la elección, yo comencé a trabajar pensando en armar algo que sea superador a lo que había, y que mañana serán los compañeros y las compañeras quienes van a determinar si la fuerza que podemos lograr alcanza para armar un frente propio. Tendremos que unirnos con otros compañeros. Hay otros compañeros que también están intentando armar, cada uno tiene su saber hacer, cada uno cree que es, ¿no? que nuestra manera y nuestra forma es la correcta para representar a los trabajadores. Y bueno, veremos. Nosotros creemos hoy, me toca a mí encabezar esta agrupación, pero creemos que estamos en condiciones de armar un frente que de verdad trae un cambio a los trabajadores de comercio, porque esto no es cuestión de cambiar a un dirigente por otro. Yo tengo muy claro que lo que quiero es un cambio en el modelo de dirigente sindical. Y tenemos que dejar de tener un sindicato que sea una mutual.
Un sindicato no se puede dedicar solamente a entregar anteojos, pañales y darte la pileta en verano. Un sindicato tiene que tener acción gremial, tiene que estar en la discusión macro del país, en las relaciones laborales. Cuando Cavalieri Mucho habla más de... Decime. mucho más un sindicato que representa a más de 1 millón de trabajadores, ¿no? Yo no tengo duda que el Sindicato de Empleados de Comercio, a través de la FAECIS, es la locomotora de los sindicatos de todo el país, porque de acuerdo a la política salarial y a la política gremial que lleve adelante el Sindicato de Empleados de Comercio, a partir de ahí se comienzan a encolumnar. Lo ves en cada paritaria, que la paritaria de comercio es la paritaria testigo para el resto de los gremios, excepto alguno, el resto se alinea a lo que negocia comercio. Correcto. Mario, volviendo al presente, ¿no? Volviendo un poco al presente, ustedes, por supuesto que hoy la emergencia del COVID consume la mayoría de las fuerzas, ¿no? Pero ustedes, como decías, están trabajando como agrupación de comercio en lo que en un futuro cercano. El tiempo pasa muy rápido, estamos hablando del 2018, ya estamos en el 2020, los periodos, por lo menos si no me equivoco, el periodo estatutario de comercio dura 4 años, ¿ya están trabajando como una opción política de cara a las próximas elecciones en comercio? Sí, de hecho estamos trabajando y yo te decía recién que no somos los únicos, porque acá hay que ser generosos, acá la mezquindad solamente va a atornillar en el poder a aquellos que están. Acá hay compañeros, inclusive dentro de la misma empresa en Carrefour, como los compañeros de la nueva generación de comercio, que uno recién me decía el PAN acá escribiendo que las paritarias del hambre de Cavalieri, ¿no? Que es otro tema. Chicos que también están trabajando bajo una idea y tratando de formar algo, que seguramente si somos lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente humildes para saber unirnos y conformar, podemos conformar algo superador a lo que... Tenemos una ventaja, ya sabemos en las cosas que fallamos, y tenemos otra ventaja, que estamos ante un gobierno que creo yo no va a tener empacho de dejar que haya elecciones libres y democráticas, que eso es lo que necesitamos, las urnas y sin trampas. A partir de ahí ya los trabajadores hablaron en el 2018 y eso yo creo que en las próximas va a volver a ser contundente el voto de los trabajadores, y más allá de que Armando quiera dejar algún delfín, que yo siempre dije una cosa, ¿no? Por más que quieras caminar como él, hablar como él y demás, nos guste o no nos guste, fue parte de la historia del sindicalismo argentino de los últimos 30 años. Yo creo que hacia adelante se vienen vientos de cambio, pero vientos de cambio beneficiosos para los trabajadores y trabajadoras. Hay un mundo del trabajo nuevo que se viene y no creo que los dirigentes que representen al oficialismo estén en condiciones de discutir el mundo nuevo del trabajo. Es más, a mí me gustaría debatir con ellos. Me encantaría que espacios como el tuyo permitan el debate y que nos digan a ver qué tienen pensado para el futuro o qué tienen pensado que debe cambiar en las condiciones de trabajo de los trabajadores de comercio. A nosotros nos encantaría, te soy muy sincero, Mario, nosotros hablamos con todo el mundo, no somos partidarios de nadie en el sentido de que no tomamos posición a priori, después por supuesto siempre tenemos opinión, tenemos pensamiento propio, pero le damos la voz a todos. La pelota sindical es un espacio absolutamente abierto para el debate. Tenemos un solo problema, Mario, no quieren hablar con nadie. Entonces no hablan, no responden a los mensajes, no dan notas. Y te decía al inicio de nuestra conversación que Cavalieri habla muy poco, casi no habla, y habla solamente con medios que le garantizan cierta cobertura, por lo menos. Y sin embargo, cada vez que habla, digo, sus palabras caen por peso propio por la... Te quiero agregar, Mario, que estoy leyendo los comentarios de la gente que se está sumando al vivo, y pasa siempre lo mismo cuando se habla acerca de la oposición de Cavalieri. Pareciera que nadie quiere a Cavalieri. Yo estoy leyendo cosas que no puedo reproducir, gente que te da aliento, gente que recuerda a dirigentes que no estuvieron a la altura de la circunstancia, gente que dice que, bueno, se viene algo mejor, y todos coinciden en algo. Bueno, Cavalieri no representa a las trabajadoras y a los trabajadores de comercio. Pero bueno, después, evidentemente, también como para pensando, ¿no? Esto ya en el terreno de la opinión, corregime, Mario, si me equivoco,
es importante ser observadores de la experiencia del 2018, porque claramente con todas sus limitaciones Cavalieri sigue siendo un hombre muy poderoso, y cada vez que la expectativa es muy alta y defrauda, es difícil después reconstruir la representación, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un punto, la falta de representatividad entre los trabajadores activos, entre quienes están en los lugares de trabajo, quedó en evidencia en esas elecciones del 2018. Pero lo que no se puede dejar de reconocer es el enorme poder, tanto económico como político, que tiene, ¿no es cierto? Entonces, y es una persona que es un hombre muy hábil, muy extremadamente hábil para manejarse en los estamentos de poder de turno, y esto hace que sea difícil de llegar. Por eso te decía yo que creo que estamos ante la posibilidad, a la gran posibilidad, de ejercer el derecho a votar con un gobierno nacional que permita la libertad sindical, con un presidente como Alberto Fernández, que creo yo, no lo puede decir, pero debe querer que algunos dirigentes sindicales se vayan a descansar. Y te repito, se necesita un cambio de modelo de dirigente. Yo creo que el gran problema del sindicalismo argentino es el modelo de dirigente. Acá no es cuestión de poner a uno, sacar a uno que está grande para poner uno que es más joven. Eso no serviría de nada, porque sería seguir con la misma receta que hasta ahora lleva a los trabajadores a tener salarios de hambre. Cavalieri, entre las cosas que dijo en la última entrevista con Mariano Martín, dijo que eran pocos los trabajadores que se contagiaron de COVID, y aquellos que se contagiaron era porque vivían en barrios de emergencia. Bueno, yo le quiero contar que viven en barrios de emergencia por los salarios que él negocia. A propósito, Mario, de lo que estás diciendo, quería preguntarte, volviendo también un poco al presente, acerca de cuáles son las perspectivas en este contexto tan complejo del COVID para las paritarias de comercio, ¿no? ¿Qué es lo que se vislumbra este año? Mira, a mí me parece, y esto es creo yo, una mala impresión mía, que no va a haber paritarias, que las paritarias, o sea, vos imaginate que si hasta ahora tuvimos que discutir paritarias, y cada vez que vas a discutir paritarias los empresarios ponían el grito en el cielo por darte un mango de aumento, imagínate que en este contexto de pandemia, de la mayor parte de los comercios cerrados, directamente yo creo que no va a haber, y que va a estar el aporte del gobierno como hasta ahora para suplir de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo. Tampoco lo veo al Sindicato de Empleados de Comercio inmolándose para conseguir un aumento para los trabajadores de comercio. De hecho, está firmando acuerdos salariales realmente vergonzosos, ¿no? Mario, te agradecemos mucho este contacto. Las entrevistas más o menos duran 30 minutos, donde nos podemos explayar, donde sabemos que la conexión va a ser buena y se pueden lograr. Muy generoso fuiste desde el principio para decir sí, gracias, vamos a hablar. Pero te agradecemos en particular, yo te agradezco por ser, como bien reza tu agrupación, una voz. Alguien que dentro de la estructura de comercio, que es tan hermética, por lo menos para el periodismo, y por eso yo celebro y admiro a Mariano Martín por haber conseguido esa entrevista, pero dentro del ámbito de comercio es que es tan hermético, que es tan cerrado, que muchas veces funciona dentro de una lógica de secretismo, no solamente la conducción de Cavalieri, sino muchas veces sectores de la oposición, que como vos bien decís, parecen más cercanos a hacer un reemplazo de Cavalieri que a hacer una renovación, no hablan con el periodismo. No hablan. Y te decíamos al principio, los trabajadores empleados de comercio en particular, entre otros, están sosteniendo la cuarentena. Son los protagonistas, son los que se están contagiando por ir a trabajar todos los días. Nosotros tengamos alimentos en las góndolas, repositorios. Y es muy importante destacar esa tarea. De mi parte, muchas gracias y por ahora, porque volveremos a hablar seguramente, Mario. Bueno, yo en primer lugar quiero... Te saludo, no sé si me estás escuchando. Sí, te escucho. Yo quiero también decirte que además de cajeros, de repositorios y demás, hay empleados de comercio, por ejemplo, en Brinks, recontando plata y que también son trabajadores esenciales.
yo te quiero agradecer por el espacio y decirte que yo salgo a hablar porque no hago una especulación política de cuándo es el momento de hablar. A mí me parece que los que hacemos sindicalismo en serio tenemos la obligación de dar la cara siempre, por más que nos peguen, por más que nos critiquen. Y con esto no voy a parar. Y decirle a quienes quieran escuchar que se sumen a La Voz de Comercio, porque realmente hay un espacio nuevo con ganas de hacer cosas grandes, pero solo no lo podemos hacer. Y acá se debate, se respeta la opinión de todos. Y ojalá la próxima conducción de Empleados de Comercio sea la representación genuina de los trabajadores y trabajadoras del sector. Muchas gracias, Mario. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego, chao.